Marina, qué gusto de volverte a encontrar y platicar contigo aquí en este salón. En 2018-19, y era muy interesante porque lo titulamos la plática, la titulamos como un esbozo, porque estabas a punto de tomar a tu cargo la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Un enorme reto, dijiste en ese entonces, y realmente es un enorme reto. ¿Por qué? Porque la ciudad tiene montones de problemas, y no como todas las ciudades del mundo, pero con un contexto muy particular en términos de desigualdad, dijimos, desigualdad social, desigualdad territorial, zonas verdaderamente degradadas y diferencias en términos importantes, no solamente ambientales, sino de los grupos sociales que las habitan. Y planteaste un proyecto muy bonito que tenía que ver con los núcleos esos que se iban a desarrollar para actividades culturales y que iba a desarrollar y que seguramente desarrolló. Yo hice un viaje ahí en el cablebús el otro día y ahí se ven los núcleos, hay núcleos ahí que y tienen un efecto, digamos, expansivo en el entorno y social y educacional y cultural y todo ese tipo de cosas. Ese es uno de los proyectos. Pero me gustaría, aparte de agradecerte, qué difícil qué fácil es tratar con una persona que va a ser secretaria y qué difícil es convencer a una secretaria de que que se dé media hora o algo así de tiempo para platicar formalmente. Pero mira, me gustaría eh, pensar que sería interesante para retomar aquella entrevista que les recomiendo a todos los que vayan a ver esta, que vean lo que hubo en 2019, ¿sí? Y ver qué se aprendió, qué se hizo, qué se cambió, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves? Digo, no estoy pidiendo una valoración de tu propia gestión. Ya viste que hemos intercambiado escritos que tú has hecho y publicado para difundir un poco el programa y las actividades, que es muy importante, ¿verdad? Difundir, que la gente conozca las cosas. Y yo también intercambiamos, yo también hice una especie de, no, una especie de diagnostiquito ahí de la importancia que tenía algunas de en la incidencia de algunas de las acciones que planteaste en tu gestión. Entonces, eh, te agradezco, Marina Robles, secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, que estés aquí con nosotros y dinos a ver qué piensas de lo que se hizo en estos 4 o 5 años que ya sucedió. Bueno, 6 años. sexenio, 2019 a 2018 a 2024. Sí, Wow. mucho tiempo, Boris. Muchas gracias, en realidad, por invitarme. Em, sí, se convierte difícil tener tiempo disponible para cosas que me gustan, además, como platicar formalmente contigo, aunque platiquemos mucho de otra manera también. Em, ¿Qué ha sido estos 6 años? Yo creo que reitero que la Ciudad de México es un gran reto. La Ciudad de México es un país completo. El nivel de complejidad social y ambiental histórica que tiene, de cómo ha evolucionado, cómo se construyó, cómo creció, es un reto muy grande, pero creo que también trabajar en la Ciudad de México tiene estas dos caras. Esta condición agotadora que implica que no hay un minuto de descanso, que siempre está sucediendo algo. Y la otra cara que es una ciudad tremendamente dinámica, con una vida intensa, con una población, con una capacidad de observar todo lo que haces, que es, por supuesto, un arma de doble filo en términos de funcionario, de servidor Claro. público, porque cada paso que das es observado por esta sociedad. Pero creo que eso
es una de las grandes riquezas que tiene también la ciudad y que deja una sensación, que me deja a mí una sensación muy grata de lo que hicimos a lo largo de estos 6 años. Creo que a la luz de lo que sucede en el mundo, no solamente lo evalúo yo, lo evalúan muchas de las organizaciones internacionales que han venido a dialogar con nosotros y que han evaluado el trabajo que hemos hecho. Ven a la Ciudad de México con estos cambios que hemos logrado tener en el conjunto de las instituciones que trabajamos en el gobierno de la ciudad, ven a la ciudad como un ejemplo para el resto del mundo. Y la ven, Boris, como un ejemplo porque tú sabes que en los años 80 y en los años 90 la Ciudad de México era vista como una ciudad sin futuro, una ciudad oscura, la más contaminada del planeta, le llamaban. Y el hecho de haber dado un giro completo a esa condición donde revisas los distintos indicadores de las condiciones ambientales de la ciudad y son incomparables. Y eso es, me parece a mí, una rendija de optimismo muy útil para un mundo que atraviesa por condiciones muy complicadas como las que estamos pasando. Mira, en este intercambio de escritos, de textos que hicimos en algún momento, yo estaba preocupado o estaba interesado en la relación que hay entre la agenda internacional y la agenda local. Y lo menciono por lo que me acabas de decir. Y es muy interesante porque hay planteamientos internacionales en la agenda internacional generalizados. Y no es lo mismo Yakarta que la Ciudad de México, ni es lo mismo Londres o París que la Ciudad de México. El contexto y lo que acabas de decir, lo que acabas de señalar, o sea, las condiciones social, históricas, culturales, múltiples el desarrollo de esta ciudad, es múltiple que plantea un contexto particular que hace difícil dar seguimiento a todas estas cosas que a veces parecen utópicas, ¿no? A ver, ¿cómo traduces los compromisos internacionales y, digamos, las sugerencias de mejora en términos de calidad de vida, de no sé, de emisiones y cómo bajas las emisiones? Entonces, digo, el consumo, los patrones de consumo, el acceso, la participación pública y todo eso. ¿Qué? O sea, ahí están planteados, hay un desideratum, ¿sí? Yo veía el otro día revisando un documento de ICLEI que decía acceso, participación, oportunidades. Bueno, acceso, a mí me encantó el cablebús. Es una iniciativa de la Secretaría de Transporte y Comunicaciones, pero como dijimos la vez pasada, que mencionamos los baches, ¿sí? Las implicaciones ambientales son enormes y culturales y todo, incluso de salud, que tú mencionaste en algún momento. Entonces, acceso, participación, la participación. Hay ejemplos interesantes. Digo, no toda la ciudad está feliz, ni mucho menos, pero sí se notan diferencias si lo comparas con lo que está sucediendo en otras ciudades, ¿no? Medio caóticas socialmente y cosas por el estilo. Y las oportunidades. A ver, dime algo de... Bueno, a mí me preocupa eso de las oportunidades porque las oportunidades están relacionadas con crear con incidir en los mercados de trabajo. O sea, en ofrecer, reducir, por ejemplo, el agotamiento de los viajes de 4 horas de 300,000 habitantes. Me senté en una cabina del cablebús con una señorita y le dije, oiga, señorita, no sé si me permite, quería hacerle preguntas, es que estudio la ciudad, le dije, ¿qué le parece? No, dice, aparte de que me ahorró media hora, ¿a dónde va? Voy a trabajar a Polanco, a Polanco, desde allá, desde
por allá del cerro, me ahorró media hora de viaje. Pero ¿sabe qué? El regreso es seguro. Es seguro mi regreso. Mi preocupación de ver si regreso a mi casa, se eliminó. O sea, los impactos diferenciados multisectoriales, ¿no? A ver, intento organizar ahí mi respuesta, Boris. La primera cosa, digamos, pensando en estos planos de lo internacional y lo local que planteas, en la ciudad una de las cosas que hicimos y así lo trabajamos con quien fue la jefa de gobierno en la ciudad, colega Lee, también alumna tuya, Boris, la doctora Claudia Sheinbaum, ahora futura presidenta del país, diseñamos un programa ambiental que tenía dos planos, que tenía un plano muy claro alrededor de qué había que hacer en el territorio que verdaderamente cambiara las condiciones en el territorio para que la gente estuviera bien y para que eso contribuyera a la mejora ambiental de la ciudad. Y sabiendo que las intervenciones en el territorio, pues no solamente dejan beneficio a nivel local, sino también se expresan a nivel internacional, a nivel del planeta. Los diseños, como estos ejemplos que tú planteas del cablebús, pero muchas de las otras cosas que hicimos fueron pensadas para la magnitud que tiene la Ciudad de México y la aportación que la Ciudad de México podía hacer, no solamente en las emisiones que podía reducir, sino también en el ejemplo que podía darle al resto del país, porque creo que una de las ventajas que tiene la ciudad es que la ciudad se convierte en un referente para el país y por eso tan importante lo que suceda en la Ciudad de México. Y eso hizo entonces que el diseño del programa ambiental y de cambio climático de la ciudad tuviese siempre este componente de adaptación muy claro, sabiendo que el cambio climático está aquí, el resto de los problemas ambientales son una realidad, sobre esos hay que trabajar ya para que la ciudad se prepare, pero también sabiendo que tenemos una responsabilidad con el resto del planeta. Y eso hizo, por ejemplo, que entráramos a los temas más grandes y fuertes que muchas de las otras ciudades grandes del planeta están haciendo, como son mejorar las condiciones de movilidad de la población, particularmente de la población de menores ingresos, que se hizo pensando en sistemas de movilidad de la mejor tecnología, de la mejor calidad y que contribuyeran a la disminución de emisiones. Porque parte de las cosas que tenemos en la ciudad es que las mismas fuentes que emiten los gases de efecto invernadero son las que emiten los gases que contaminan esta parte donde nosotros respiramos y por lo tanto que afectan la salud y la calidad de vida de las personas. Entramos a incrementar de manera muy importante la vegetación de la ciudad. En estos 6 años hemos plantado casi 50 millones de árboles, arbustos, hierbas, cubresuelos, en una lógica que transformamos, Boris, en el enfoque de la reforestación y de hecho le cambiamos a revegetación y algunas personas al principio me veían con ojos raros de por qué esta señora anda inventando un nuevo concepto. Oye, y era, mi mujer. Es una el punto era que quería dejar claro que la forma en la que íbamos a reforestar la ciudad iba a ser completamente distinta, porque tradicionalmente en las ciudades, además se estableció hasta una distancia muy desde los arquitectos, me vas a perdonar, Boris, pero se planteó la reforestación más desde la arquitectura. Sí, estética. Más que ecológica. Sí. Y por supuesto, las ciudades merecen que las hagamos cada vez más hermosas,
pero eso no necesariamente da las mejores condiciones Claro. ambientales y entonces cambiamos el enfoque de la Bueno, deforestación en oye, la eso ciudad. es indudable. Marina, los hitos, ¿no? Que habíamos esbozado, que habías esbozado al principio, son muy importantes y muestran de alguna manera la preocupación para cumplir con la agenda internacional y para cumplir con los propósitos y los objetivos locales que se tenían planteados en términos de política ambiental. Y déjame decirte, política ambiental, política social, política urbana es política ambiental, sin duda, Ujú. no hay de otra, ¿no? Todo el componente ese, ¿no? Mencionaba yo el cablebús y la importancia que tiene y el impacto que tiene en términos de movilidad, pero también de seguridad, de salud, etcétera, etcétera. Y así hay varios de esos aspectos, ¿no? Entonces, no sé, lo global, ¿no? Y porque está ahí, porque se reconoce, incluso en el discurso se reconoce. Y lo local que enfrenta condiciones muy particulares, culturales, económicas, de todo tipo, históricas de esta ciudad, ¿no? Cómo ha crecido, yo no sé, a lo mejor hay otras ciudades que han crecido así, pero es muy impresionante, ¿no? La forma en que está creciendo, la forma en que está desarrollándose toda la estructura urbana, el, el ámbito construido, que también tiene efectos, ¿no? Sobre la calidad de vida, la habitabilidad, la movilidad, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo Sí, ves? sí, creo que el trabajo que hicimos, Boris, nos permitió trabajar en 2 planos. Uno, con mucha claridad, buscando esto que tú comentas, un impacto positivo en el territorio, en la calidad de vida de las personas que vivimos aquí en la Ciudad de México, eh, y nunca perdiendo de vista el plano planetario, donde lo que hicimos fue identificar las principales líneas de trabajo que queríamos desarrollar, cuantificar lo que eso nos permitía aportar al planeta como la contribución de la Ciudad de México a la mitigación y avanzamos muy importante. Avanzamos tan importante que a mí me parece, y no necesariamente todo el mundo recorre todos los rincones de la ciudad que a nosotros nos toca hacer por el trabajo que hago, que hacemos, pero si uno recorre el oriente y el norte de la ciudad, la transformación es brutal, Boris. Estamos a punto de terminar la área verde número 19, grandes áreas verdes nuevas en la ciudad que transformaron, por ejemplo, viejos tiraderos de basura de muchísimas hectáreas, donde levantamos eh, muchísimo, más de 20 hectáreas de concreto, por ejemplo, y asfalto, para ir transformando en áreas verdes que le cambiaron la vida a los barrios. Eh, Colonias que tenían al lado zonas por más de 6 kilómetros de camellones abandonados por décadas en Iztapalapa, por ejemplo, que se convirtieron en un gran parque lineal donde ves la cara de la gente completamente transformada por la seguridad, por el paisaje que tienen, por el espacio que tienen para hacer ejercicio, para llevar a sus hijos, para sentirse que viven en un lugar digno, hermoso, que vale la pena, ¿no? Sus viviendas, por supuesto, deben de ser más valiosas ahora por este espacio. La transformación que hicimos en Canal Nacional, Ah, que sí, recorre 3 alcaldías, sí, Coyoacán, Iztapalapa y Xochimilco, de un sitio donde no podías entrar porque encontrabas ahí todo tipo de sí. desperdicios No, no, adentro del canal, tremendo. tremendo, y convertido en un lugar realmente maravilloso. Desde estas 19 áreas verdes enormes, una como el Parque Cuitláhuac ahora, que era un viejo tiradero de basura en la zona de Iztapalapa, hasta el Parque Loreto y Peñapobre en Tlalpan, que es el último que estamos ahora restaurando,
junto con la revegetación que hicimos en camellones, en esquinas, en el suelo de conservación, permitieron, por ejemplo, que pasáramos de tener 14.5 metros cuadrados de área verde por habitante en la ciudad a 19.4. Oye, pero hay un cuadrito que dice que hay algunas delegaciones donde hay 2 metros y otras que tenían 14, y entonces esa tabla se cambió. Se cambió Se totalmente. cambió, me mencionabas que se plantaron, y eso es indudable, ¿no? No nada más árboles, toda la vegetación, toda la cobertura vegetal, verde. Eso de ciudad verde es muy fácil de decir, pero es muy difícil de lograr. O ¿Sí? sea, la gente sale y ve verde, eso es una cosa, le cambia su forma de entender, su satisfacción, le Sí, satisface de otra totalmente. manera, ¿no? Sí, justo la plantación que hicimos en estos 6 años fue de cerca de 50 millones de plantas. Enorme, con un esfuerzo, además con un esfuerzo de participación ciudadana muy Que interesante, es fundamental. que es fundamental porque es lo que mejor te asegura que la gente va a cuidar, ¿no? Que Exactamente. te va a ayudar a defender este espacio, este árbol, esta hierba que plantaste. Y una de las cosas en las que nos comprometimos junto con otras ciudades, Boris, fue en algo que resultó en un proyecto hermosísimo que son los jardines para polinizadores. Ahorita llevamos más de 1,000 jardines establecidos en la ciudad y lo hicimos además con una perspectiva de género, porque desde el año 2019 empezamos a capacitar a mujeres en el oficio de la jardinería, que a pesar de que las mujeres a lo largo de la historia han hecho jardinería, saben de jardinería, no es un oficio que se les reconocía a ellas. Y entonces capacitamos a un grupo muy importante de mujeres, casi 1,000 mujeres llevamos capacitadas ahora, especialistas en jardines para polinizadores. Y se convirtieron en una comunidad poderosísima. Organizan ahora talleres, seminarios, van y generan sesiones y trabajos para ir a revisar los talleres, los jardines que ellas mismas hicieron en distintas partes de la ciudad, y nos demandan a nosotros cuando ven que algún jardín no está teniendo el cuidado que ellas consideran que debe de tener. Entonces se convirtieron en una comunidad muy fuerte, muy poderosa, Sí, que tomó su propio rumbo. Y así como este de entrar a los jardines para polinizadores, que tiene que ver con el esfuerzo de la ciudad, en un esfuerzo mundial por recuperar a este grupo que está tan amenazado, pues entramos en muchas otras cosas y permitió una que yo creo que es el principal indicador que tenemos de la mejora ambiental de la ciudad, que es que en estos 6 años aumentaron las especies de aves en la ciudad. Pasamos de tener 355 a tener 397 especies de aves. 42 nuevas especies de aves que lo que te hablan es que en el resto de la cadena alimenticia y en las condiciones de los ecosistemas hay mejores oportunidades para la vida y que entonces el resto del ecosistema tiene buenas condiciones en general para la ciudad. Entonces, es un indicador muy bueno que además es parte de lo que nos han reconocido a nivel internacional. Tenemos 27 premios internacionales como ciudad por el trabajo ambiental. vamos a revisar esos 27, algunos son muy importantes. Oye, es un punto, estaba yo pensando en la dificultad que tiene la población, la ciudadanía en general, de ver esa transformación, ese cambio en donde no hay espacios vacíos, abandonados, aunque sean pequeños, esquinas y cosas por el estilo, que ahora están vivos porque quitaste la banqueta que estaba toda amolada ahí de cemento y todo, la quitaste y pusiste plantaste cosas y se recuperó pequeños espacios que cuestan trabajo
apreciarse, pero que eventualmente van a ir apreciando más y más y más y más, de manera incluso indirecta. No sé por qué me siento bien y me gusta salir a caminar y cosas por el estilo, pues porque cambia la cosa. Digo, es complicado y los indicadores revelan de alguna manera el desempeño y la posibilidad, digamos, de modificar, y habría que ver impactos, ¿no? Habría que ver impactos. Yo estaba pensando, por ejemplo, todo lo que se ha hecho de la infraestructura de ciclista y todo eso, es ambiental. O sea, será de transporte, de movilidad, pero es ambiental. Me pregunto si ha crecido, por ejemplo, si ha crecido el número de viviendas en el buffer, ¿verdad? Cercano a los ejes estos de ciclistas, el número de viviendas y de familias que ya tienen bicicleta, ¿no? Fíjate que creo que hay varios indicadores más allá de lo ambiental, esto que te comento del número de metros cuadrados de área verde o el aumento de especies. Tenemos otros indicadores importantísimos y tiene que ver con un impacto directo en el bienestar de las personas. El empleo en la ciudad ha crecido y el empleo ha crecido porque ha crecido la inversión y ha crecido la inversión porque la ciudad está más hermosa. Y la seguridad, menos que... Claro, tienes más seguridad en la ciudad, mejores condiciones de movilidad, un paisaje y una calidad del aire mucho mejor, y entonces tienes 30% de la inversión extranjera de nuestro país ha llegado a la a la Ciudad de ciudad. México. El turismo creció al Sí, 19% ve en la ahí. ciudad. Entonces, ¿y por qué sucede eso? Bueno, porque tienes una ciudad mucho más amable, más segura, más hermosa. Quieres venir a la ciudad y eso genera más empleo y, por supuesto, mejores condiciones también para el bienestar de las personas. Es un conjunto de cosas que terminan desencadenando una mejoría más amplia en la ciudad. Mira, una preocupación de los colegas estudiosos, yo creo que es lo que me imagino que están de acuerdo, es cómo se derrama, cómo eh, dijiste algo muy importante. La ciudad es un referente para las demás ciudades que, pues, digo, tenemos 15, 16, 17 ciudades millonarias en el país, algunas en zonas muy planitas, Chihuahua y todo eso, pero hay en otras que son de cerros y quién sabe qué, y que seguramente van a estimar adecuadamente costo-beneficio de implementar soluciones de movilidad y todo que tienen impactos en el medio ambiente y en la salud y en todo eso, ¿no? Y en la salud también es muy importante, ¿no? ¿Qué, cuáles son? Bueno, creo que me estás destacando uno que es el enverdecimiento de la ciudad, que me parece muy importante, que cuesta trabajo presumir en términos del impacto en la vida cotidiana de la población, pero que se ve. Y es difícil el indicador, cómo capturas el indicador de estás más satisfecho porque, pues, ¿no? El impacto en la seguridad y todo eso. Pero, ¿cuáles son los hitos? ¿Qué es lo que además consideras que la gestión en la Secretaría ha sido, va a quedar, es importante destacar, Marina? Creo que hay, además de esto que te comenté de una defensa y un proceso de avance de lo verde en la ciudad, identifico al menos dos más tipos de cosas que han sido un referente también para otras ciudades, no solamente del país, sino del mundo, Boris. Uno, la cosecha de agua de lluvia, que ha sido un programa muy importante. Ahorita estamos por terminar el 6º año de este programa. Vamos a cerrar como con 73,000 sistemas instalados en las colonias de menores ingresos de la ciudad. Y además, habiendo instalado, además de en vivienda, en todas las escuelas de educación primaria y secundaria pública de la ciudad, porque nos interesaba muchísimo
que las niñas y los niños tuvieran las condiciones de salud, de higiene y Que de hubiera sentirse agua. confortables en su escuela, ¿no? Entonces, eso yo creo que es un cambio muy importante y junto con esto que nosotros identificamos como una fuente que durante mucho tiempo se ha desperdiciado en muchos lugares, una fuente de abasto de agua, estuvimos trabajando el sistema de aguas de la ciudad y nosotros en nuevas formas de tratamiento de las aguas residuales. Y eso creo que es también un gran avance Sí. para la ciudad y para el país, porque probamos que son exitosísimas las formas de tratamiento de aguas residuales mediante humedales que van a permitir regenerar el agua para consumo directo. Y tenemos mediciones después del uso de estas tecnologías que estuvimos probando en estos 6 años que demuestran que tenemos agua superior en calidad después de estos procesos que a la que logramos tener incluso de algunos pozos de las que se extrae agua en la ciudad. Hay otro tema que ha sido también referente y que creo que ha cambiado mucho de la imagen de la ciudad y de la problemática que tenemos en la ciudad. En la Ciudad de México se generan aproximadamente 16,000 También. toneladas diarias de residuos de la construcción y la demolición. Ah, Un sí. volumen gigantesco, Brutal. Es casi igual diario. que de residuos sólidos urbanos, Ajá, municipales. es mayor. Mayor, Los residuos de la pesa construcción. más. 16,000. Y durante muchísimo tiempo, y no solo la Ciudad de México, las ciudades en el mundo viven el problema de dónde ponen estos residuos. Y entonces se colocaban en cualquier sitio, en las barrancas, en los canales, en las esquinas, ¿no? Construyendo una imagen muy mala para la ciudad, pero además afectando zonas e infraestructura incluso de la ciudad, generando inundaciones, etcétera. Y abrimos desde el año 2019 una línea de trabajo para que la iniciativa privada nos presentara proyectos de reciclaje de residuos de la construcción. Generamos un esquema de capacitación con especialistas que permitieron ir orientando a las empresas en los tipos de usos, en las tecnologías que había en el mundo para poder desarrollar otro tipo de materiales. Y ahora tenemos 6 plantas de reciclaje de residuos de la construcción y la demolición en la ciudad, que en muy poco tiempo van a poder tratar totalmente los residuos diarios que tenemos Hoy acá. tengo que aprovechar eso porque uno de los, que respondieron muy bien a eso y que trabaja y visitamos, su planta, es egresado LEED Exacto, también. Y eso tiene que ver con el acuerdo generoso que establecimos, de la se por parte tuya, de la secretaría y el programa LEED para llevar a cabo semanas completas y darle una revisada a muchas de las actividades que están vinculadas con la política ambiental, metropolitana local. Y bueno, y lo metropolitano oye, vamos a discutir eso de lo metropolitano, no sé con quién, pero vamos a discutirlo en otro momento. No quiero meterme en eso, pero me parece que es muy importante. Te lo digo porque mencionaste, bueno, es un referente para otras ciudades, pero también debe ser un mecanismo que se difunda en el entorno metropolitano. Es muy, muy importante. La gente está viendo los presidentes municipales de la zona metropolitana están viendo qué medidas tomar y toman como referente. Dios, lo creo que hacen. es, ¿verdad? Claro que sí. Y fíjate, Boris, que una lógica que seguimos nosotros en la ciudad ha sido todo lo que hemos hecho, lo hemos puesto a disposición de los estados y de todos los gobiernos subnacionales. La Ciudad de México es parte de esta Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales y ahí tenemos compartido toda la normatividad, todos los esquemas de convocatorias, todos los programas y proyectos para que el resto del país lo use. Porque pues a mí me parece que hay que compartir, porque finalmente
esta zona metropolitana y mucho más allá, vivimos los mismos problemas y Sí. terminamos respirando el mismo aire. Entonces, Oye, te voy a creo. hacer una pregunta doble, Ujú. pero si quieres me la ¿qué no se hizo? ¿Qué crees que no se hizo? Y quizá eso tiene que ver con la otra. ¿Qué qué está pendiente? Bueno, no de largo plazo, de corto, mediano plazo. ¿Qué piensas que está pendiente? Si vas a reelegirte de secretaria, que no hay esa figura, ¿cuál sería lo que habría que atender en las qué crees que habría que atender en la ciudad? Yo creo que uno de los retos más importantes que tiene la ciudad justamente es lo metropolitano. La Ciudad de México, así como entorno administrativo, ha evolucionado muy bien, muy, muy bien, Boris. Em, Creo que no ha sido lo mismo para los municipios que la rodean de los estados vecinos y hay una tarea pendiente de coordinación importantísima porque aunque nosotros sigamos trabajando con esta lógica que ha mejorado mucho, por ejemplo, la calidad del aire en la ciudad, no vamos a poder avanzar más si no tenemos el mismo empuje, el mismo esfuerzo de toda la zona metropolitana. Entonces, creo que esa es una de las tareas más importantes, y no solo en el aire, también en el agua. Creo que una de las tareas fundamentales para el agua es entrar a un trabajo que vaya, por supuesto, a atender lo inmediato, que es el abasto, y eso hay que seguir buscando distintas fuentes que nos permitan en el muy corto plazo abastecer a la gente. Creo que la regeneración de aguas como esto que te comento que hemos estado experimentando con el sistema de aguas es una buena oportunidad, pero el volumen que se necesita es muy grande. Entonces, seguramente eso va a tomar un poquito más de tiempo, pero hay que extender el espacio de intervención para los verdaderos cosechadores de lluvia, que son los bosques. Entonces, tenemos que entrar como zona metropolitana a reforestar Michoacán y a mejorar todas las condiciones que hay en la otra cuenca que abastece a la ciudad. Entonces, ese es, creo yo, un pendiente muy importante como zona metropolitana en general. Em, y me parece a mí que en términos de la imagen urbana y de reconstrucción ambiental como paisaje, continuar con la recuperación de los ríos en la ciudad. Creo que esos serían pendientes, además muy atractivos, que generarían muchísimas mejores condiciones para la ciudad. Muy bien. Sí, es interesante esto porque incluso, la comisión, de la megalópolis, y su medición no es pareja, no es No homogénea, es ¿no? homogéneo. Sí, cada encargado, de las entidades federativas alrededor, pues tiene sus programas y cosas por el estilo, no tiene los recursos suficientes en términos, no nada más monetarios, financieros, sino de muchos Ujú. sentidos administrativos y de conocimiento de qué implicaciones tiene todo eso, ¿no? Por ejemplo, y el agua, bueno, es el tema El tema. clave, ¿no? Ujú. Es el tema clave. Es interesante. Y hay algunos aspectos, por ejemplo, para terminar, Marina, te agradezco mucho. Ya nos colgamos un rato, nos podemos seguir otra, más tiempo. Es y yo estaba pensando, a ver, le voy a preguntar a Marina las intervenciones materiales. Bueno, de esas hemos estado hablando, ahí están, son materiales, pero hay unas que son digamos, no materiales. Por ejemplo, lo que vas a presentar de la ley ambiental, que está anunciada ya, tener una ley ambiental, tener un referente normativo es verdaderamente importante y ese referente normativo debe acompañarse de reglamentos y cosas por el estilo, y también de guías, guidelines, Ujú. guías. Muchas ciudades pequeñas, medianas, presumen porque hacen sus guías. Entonces tú las consultas y son escalas pequeñas y de la guía es lo que hay que hacer, lo que hay que hacer, pero las escalas de estas ciudades son diferentes, ¿no? Sí, justo
creo que el cierre de la administración y la cereza del pastel va a ser esta publicación de la nueva ley ambiental de la Ciudad de México, Boris, que efectivamente creo que resume mucho de la experiencia que tuvimos acá. La ley era ya una ley vieja, se había hecho hacía 20 años, había tenido una serie de adiciones y modificaciones que la habían dejado bastante imperfecta, digamos, ¿no? Por este conjunto como de adendas y porque tenía mucho tiempo y el conocimiento avanzó. Esta ley que vamos a presentar es una ley innovadora que retoma, por supuesto, los compromisos que venían de la ley anterior, pero también los nuevos compromisos que la ciudad abordó en estos 6 años y que están vigentes en el mundo, las propuestas de conocimiento, de tecnología también para entrar a trabajar en eso y reconociendo también esto que tú dices, que no solamente es la ley, sino otro tipo de instrumentos que se necesitan para administrar y gestionar las ciudades que permitan resolver problemas. Hicimos también, además de esta ley ambiental, tenemos una ley de economía circular en la ciudad que Eso es. va a promover, creo yo, un nuevo camino económico para la ciudad y espero que para el resto del país y del mundo, que es una gran oportunidad, creo, Boris. Y hicimos muchos otros instrumentos que van a permitir ordenar el trabajo de mejor manera en la ciudad. Pues ya me alimentaste de mi propuesta. El tema de economía circular, que tiene mucha, todo el mundo habla de economía circular, no es fácil. No es fácil, es complicado. Incluso es complicado porque no es nada más reciclar o no sé Ujú. qué, Sí, no, no. los residuos sólidos, ¿no? No, eso se dijo en una de las semanas que tuvimos con ustedes, con gente que ha estado pensando en el tema. Esa es la próxima. ¿Te parece que acordemos que vamos a tener encontramos a alguien que nos acompañe y discutimos economía circular Está muy bien, para la próxima capsulita está muy bien. de estas capsulitas, ¿te parece? Claro que Hoy te sí. agradezco muchísimo tu tiempo, la posibilidad de entrar a discutir un montón fíjate, planteamos muchas cosas. Hay muchos elementos aquí, no nada más los hitos que mencionamos, sino hablamos de muchas cosas, hablamos de temas yo creo que es muy interesante tu conversación en términos, digamos, de la visión amplia que estás planteando y te agradezco mucho la disponibilidad y muchas gracias. Marina Robles, secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, te agradezco muchísimo. Creo que esta plática va a tener demanda por los múltiples espectadores y gente que entra a todo lo que hace el Colmex, ¿no? Millones de consultas que hace de todas las actividades que hay en todo sentido y esta no va a ser menos. Yo espero, soy muy optimista porque y estoy convencido de la importancia que tienen estas conversaciones, que no es una entrevista así formal, así, no tenemos compromiso con ninguna estación ni con nada, y por eso son agradables y espero que sean muy consultadas. Muchas Gracias. gracias.